Antes que nada, hablábamos hace un ratito con los docentes y con Julieta, me gustaba hacer referencia al carácter que va a tener esta charla y cómo va a quedar también como reservorio para ustedes para seguir avanzando en el resto del año con el trabajo. Lo que hemos armado, y a mí me parece muy interesante, es una charla que vamos a trabajar con ese concepto, ustedes lo van a entender cuando lo vean, ese concepto de cómo construimos el conocimiento y que el conocimiento tiene ese carácter socializado, porque vamos a ver ejemplos de ustedes, vamos a ver ejemplos de compañeros que en este momento están en tercer año, entonces ahí donde están participando ustedes como estudiantes, con esa doble responsabilidad, ¿no? De formarse como futuros profesionales, pero al mismo tiempo generar insumos teóricos para que esa misma producción de ustedes pasen a lo que va a conformar hoy una clase teórica. Me parece que eso es muy importante y que nosotros nos vamos dando cuenta y que Taller Vertical genera esa posibilidad. Cuando uno ve un trabajo, detrás de ese trabajo hay mucho, están los docentes que han trabajado en ese tema, está los que han seguido, el estudiante que ha hecho ese dibujo, el compañero o compañera que ha aportado, entonces ese carácter socializado. Lo mismo el otro extremo de la charla, que va a ser de un carácter conceptual alto y va a tener un nivel de abstracción bastante grande y nos vamos a ir a los grandes maestros de la arquitectura. Y por otro lado está también el tema de nuestro sitio, nuestra ciudad, el lugar donde se inserta el proyecto. Entonces, nosotros entendemos que es fundamental para el aprendizaje y del futuro profesional esas tres instancias, ¿no? La instancia de ustedes como creadores, ¿no? De su propia, innovadores, de su propio proceso creativo, que sale de ustedes, que es inédito, ¿no? Todos los proyectos son diferentes y cada uno tiene una visión diferente. El sitio que es hoy aquí, ese entorno urbano que estamos hoy insertando estas viviendas al fondo del pasaje, es la realidad concreta de hoy y aquí. O sea, no estamos yendo a imaginarnos un sitio futuro, ¿no? Ustedes van a salir a la puerta de este pasaje y van a mirar hacia la izquierda por la calle 115 y van a encontrar el terreno donde hicieron el primer trabajo. Y el otro extremo, que también es muy importante, que tiene que ver mucho con una interpretación y una selección que hemos hecho con Julieta y los docentes de estas obras de arquitectura, que también es parte de la formación de la carrera. Entonces, en esos dos extremos a mí me parece que es un poco el formato que le dimos a la charla. Recién Julieta explicó muy bien, ¿no? el tema de las escalas del proyecto y que esto en realidad es una continuidad de ese concepto de las escalas del proyecto, un poco que va a ser como el hilo conductor de todo el año, y también podemos tomar esta charla, lo vamos a ver ahora cuando iniciemos, como una lógica continuidad con la última charla y con el trabajo que venimos desarrollando. Con lo cual, este ejercicio de esta vivienda colectiva, de esta vivienda que hace un sistema, uno lo podría entender como una fusión, una conciliación entre el primer ejercicio de la habitación y este ejercicio del espacio cultural, en el sentido que estamos generando estas conexiones. Entonces, un poco hoy, aquí, en esta instancia del año, ¿no? Hemos avanzado a esa idea de la habitación, que vamos a retomar después cuando entremos en el problema de la casa Schroeder de Rietveld, vamos a retomar la idea de la habitación, pero fundamentalmente partíamos de esta realidad que es, por un lado, el último trabajo que hicieron, que es el espacio cultural y ese manejo que hicieron de las escalas. Acá vemos, ¿no? Se ven en este esquema amarillo de Victoria, ¿no? Creo que es el trabajo, sí, de Victoria, esa continuidad que va a tener la calle
115 hacia o a través del espacio cultural con el Parque Lineal de Sesto, y la idea de que ese pasaje, ahora avancemos, ustedes ya han empezado a conceptualizar el problema, la idea de que en ese pasaje que están, ¿no?, que están integrando, ¿no?, esto que es Miki, Laura y Rafaela, ¿no?, es lo que decía hoy, ¿no?, cómo pudimos componer una única placa con ese aporte y esas diferentes lecturas que hacen cada uno de ustedes del sitio. Es muy importante esta conceptualización del sitio, porque en realidad cuando uno está habitando, estos diferentes modos de habitar, que por eso que intentamos con esta vivienda y cultura introducirlos teóricamente, tiene que ver con esa conciencia de estar en un lugar. Uno está dentro de la casa que diseña el arquitecto, pero uno está también adentro del pasaje, y la conciencia de que ese pasaje se relaciona con el espacio cultural, y está el parque lineal, y está la facultad, o sea, uno habita un continuo y un todo. Y yo creo que esa conciencia del habitar, que es mucho más compleja, ¿no?, que también es un problema mental, un problema de ser consciente de que uno está en un lugar pequeño, pero ese lugar pequeño pertenece a un lugar intermedio, ese lugar intermedio pertenece a otro lugar, está muy bien mostrado en estos dibujos, en estos equipamientos, estos dibujos de relevamiento y conceptualización del sitio. Es como decíamos, ¿no?, la conceptualización es intelectual y es física, ¿no? Por eso que estos dibujos, estas diferentes escalas, no podría entender el concepto de los diferentes modos de habitar si no muestro, ¿no?, en dónde está insertado mi proyecto, en dónde ese proyecto se integra con el resto del barrio, desde dónde está el sol, de dónde es ese pulmón de manzana, como está muy bien dibujado ahí arriba, ¿no? Esa manzana gris, está bárbaro ese dibujo. Y que tiene que ver, que vamos a introducirnos también en este tema, en segundo lo van a ver mucho más profundamente, no es diferente conceptualmente lo que está haciendo segundo año y está haciendo tercero, pero es comprender también ese carácter de tejido mixto que tiene una manzana de la ciudad de La Plata, ¿no? Estamos interviniendo una manzana de la ciudad de La Plata, una manzana de cualquier ciudad, ya sea de Gran Buenos Aires o de una ciudad del interior, ¿no? No hay diferencias, ¿no?, entre una manzana, en este caso una de 120 por 120, pero 100 por 100, o alguna manzana irregular, y esa conceptualización de ese tejido mixto, ¿no?, cómo conviven, ¿no? En este caso es una manzana muy interesante, ¿no?, porque conviven, ¿no?, viviendas, en este caso el pasaje casi de viviendas en planta baja, conviven viviendas de estudiantes de 3, 4 pisos, la que da sobre la calle 46, conviven equipamientos, ¿no?, como la fundación de la Facultad de Ingeniería, el Centro de Estudiantes de Ingeniería, hay un instituto de investigación, hay una casa individual, o sea, en realidad es el tejido mixto de la ciudad y es el carácter, diríamos, híbrido que la manzana de estas ciudades nos aporta. Me parece que en ese sentido el concepto de pulmón de manzana y de pasaje, ¿no?, de llevar lo colectivo o lo social hacia el interior de la manzana, me parece que es un paso importante para la conceptualización de este proceso que va a desencadenar en este, paulatino proceso de densificación y de complejidad que estamos dando. Este primer ejercicio que ustedes van a hacer es una introducción a un concepto de una vivienda colectiva. Ya estamos proyectando una vivienda colectiva. Una vivienda colectiva, bueno, en el sentido que ya en este lote no es ya una casa, ¿no?, aparecen las que están en el pasaje más las 4 que van a desarrollar ustedes en el fondo del pasaje, con lo cual es una primera aproximación a esta redensificación del tejido urbano. Paulatinamente, quizás ahora en una vivienda al lado de otra, ¿no?, donde lo que se achica es la relación entre metro cuadrado de terreno por unidad de habitación, y seguramente en segundo, en tercero, ya van a empezar a necesitar subir la densidad, van a necesitar apilar
una unidad arriba de otra, ¿no? Pero acá, en este terreno de 12 por 12, ¿no? Esos 100, casi 150 metros cuadrados, más el pasaje, porque el pasaje también es parte de ese patio, parte del uso que va a tener esa vivienda, y toda esa lectura eh, que ustedes hacen, ¿no? En este caso el dibujo de Luis, que nos muestra ese concepto de prácticamente lo que uno va a ver, ¿no? En la puerta del pasaje cuando gira a la izquierda y ve al fondo de la calle 115 el, el proyecto del espacio cultural, ¿no? Entonces ahí es donde uno piensa, bueno, cuando habito este microcosmos que ustedes desarrollan en este pequeño terrenito de 12 por 12. Pero ese microcosmos pertenece a esa manzana que va a tener ese pulmón de patio de juegos común, porque imaginemos, ¿no?, que los estudiantes de ingeniería que tienen la mesa de ping-pong en el patio se están integrando a esa plaza colectiva que es el pulmón de manzana. Y lo mismo otros edificios. Hay también en la esquina hubo ¿cómo se llama? Un albergue de estudiantes, también hay un taller de pintura. Bueno, empieza a aparecer eso que nosotros decimos que es el valor del tejido mixto de la ciudad, que es eso lo que incorpora ese concepto de vida social integrada, ¿no? Entonces, esa unidad de vida en la unidad de espacio, la cercanía con la universidad, el transporte público. Vamos a invitar después a la gente de Sexto cuando nos cuente qué están pensando con ese parque lineal y qué están pensando para la parada del tren universitario que van a tener ahí enfrente, ¿no? O sea que ese concepto de vivienda es el que ampliamos y que acá, diríamos, muy, muy acertadamente, eh, eh, y vamos a integrar estos tres conceptos, que es vivienda y cultura, las escalas del proyecto y fundamentalmente los modos de habitar, ¿no? Entonces, ahora nos vamos a introducir, yo les quiero hacer una diferenciación, por eso del carácter, digamos, de esta charla. Estamos en el taller de arquitectura, no es una charla, el taller de historia ni de teoría. Entonces vamos a hacer referencia y vamos a ver estos ejemplos, que no son muchos, y que después los vamos a ir profundizando, y ustedes lo van a profundizar, van a tener toda la vida de arquitectos para seguir profundizando estos ejemplos, porque son como fundantes de lo que consideramos que es un proceso de cambio que se da en la cultura, y que uno, si se remonta a la historia, sin lugar a dudas es un proceso que empieza en el Renacimiento italiano, empieza ya en el 480 o en el 580 italiano, en donde se empieza a fusionar las artes visuales, la arquitectura, el diseño de objetos, la arquitectura en el sentido de poder proyectarla, y los modos de vida. O sea, empieza a aparecer ahí que el arte se empieza a fusionar con la vida cotidiana. Y eso se da de una manera brusca, si ustedes, por eso que no es una clase de historia, pero es una clase que tenemos que conceptualizarlo. Va teniendo grandes saltos. El primer salto, sin lugar a dudas, se da en el Renacimiento, cuando el arte sale de la iglesia, sale de la parte más sagrada y se mete en la vida cotidiana, ¿no? Los pintores de repente empiezan a ver cómo representar el espacio, y el pintor empieza a representar en los cuadros, anticiparse a edificios que van a ser después construidos 100 años después, ¿no? Entonces, y eso será de vuelta como un nuevo salto, y que es donde vamos a hacer hincapié hoy, con el nacimiento de las vanguardias, digamos, entre la Primera y la Segunda Guerra, donde se vuelve a establecer una relación de esta manera mucho más radicalizada en este periodo, por eso decíamos, modo de habitar, vivienda, o sea, la vivienda como obra de arquitectura, o sea, lo doméstico, lo cotidiano, y las artes visuales. Pero en este caso se va a extender la integración entre artes visuales, específicamente la pintura, ¿no? como una autonomía de las artes, ¿no? Como un microcosmos donde el pintor plasma, ¿no?, en la tela esa idea más global, más idea más general del mundo,
En el, a ver, me disculpa, tengo un tema. Seguí, Julieta, a ver. Sí, por supuesto, no hay problema. Lo esperamos a Horacio que Hola. conteste su llamado y continuamos. Voy a poner en pausa la grabación. Así lo esperamos, pero bueno, vieron que la charla que está organizando tiene 3 partes. Primero, la noción del problema concreto que vamos a trabajar ahora, que es lo que transcurrió en la primera etapa, nuestra investigación sobre el sitio que venimos trabajando, por eso pusimos referencias al sitio, referencias al tema, un sitio conocido porque también lo trabajamos en el espacio cultural. Ahora Horacio va a hacer una indagación en la idea de cultura vinculada a nuestra disciplina y íntimamente ligada, y cómo ese espíritu de investigación y la curiosidad y las artes terminaron influyendo de manera directa en la definición de las características de los nuevos movimientos, específicamente del siglo XX, y que es de lo que va a hablar, de ciertos ejemplos del siglo XX, que son los que tomó de referencia, vinculados universalmente a otras disciplinas, por eso las escalas del proyecto, y cómo llevan a los modos de habitar, o sea, cómo repercuten directamente esa formación cultural, esa profundidad en otros campos en nuestra disciplina. Entonces, lo que va a contar ahora son un par de ejemplos de grandes maestros de la arquitectura y de cómo ellos se vieron influenciados por el arte en general, específicamente por la pintura o la música o, digamos, la construcción del pensamiento en relación a su tiempo. Y ahora va a empezar con el Bueno, movimiento volví. Disculpen, pero bárbaro. tengo un tema de salud de un familiar, así No, que. Horacio, que tranquilo. Les contaba un poco cómo estaba organizada Sí, la charla en estas 3 partes y que vos ahora ibas a empezar o sea, primero el problema concreto que vamos a resolver, después las referencias y vivienda y cultura, y después claro. ejemplos de otro. Entonces, un poco eso, esperando que volvieras, Sí. situándolos, porque A mí, a mí algunos se cuando. sumaron hace poco. Entonces, aproveché y hice Bueno, esa. sí, sí, sí. A ver, cuando nosotros iniciamos con este, es un sistema, lo de el STIG. El STIG es un movimiento que significa, STIG significa estilo, y que tiene que ver con esa conjunción, que no es diferente, a ver, a lo que intentamos desarrollar en el trabajo de la habitación, ¿no? En el trabajo de la habitación hay como una idea de proyectar la habitación, pero uno está proyectando dónde poner la silla. En algunos casos he visto que se han dibujado hasta muebles. Entonces, es un movimiento mucho más profundo, mucho más complejo, ¿no? O sea, es incorporar el arte a la vida cotidiana. O sea, que todos los elementos de la vida cotidiana, los objetos que nos rodean, ¿no?, estén producidos, ¿no?, con el mismo contenido, con el espíritu de artistas. Ahora, yo cuando veía la silla, fíjense en acá, ¿no?, que esto es un arquitecto que además tiene una formación muy, muy, muy en el oficio, porque Riedel era carpintero, o sea, tiene una formación de un oficio enorme. No venía de la academia, ¿no?, era de una clase productiva, como Mies, el papá de Mies cortaba piedra, o sea, son todos unos intelectuales que trataron de integrar el oficio con lo intelectual, con el arte, ¿no? Fue un cambio enorme cuando, ¿no?, rompen el academicismo que venía de una clase social mucho más acomodada, que venían de las academias, que había que acceder a ciertos conocimientos, y desde la misma producción de los pequeños talleres empiezan a generar este conocimiento. Entonces acá aparece este de Stig, o este nuevo estilo, en donde aparecen arquitectos como Van Doesburg y Rietveld,
aparecen pintores como Piet Mondrian, ¿no? Y aparecen la formación de diseño de objetos también, ¿no? Aparece la formación de una silla. Entonces ustedes van a ver la coherencia entre lo que Mondrian hacía en el arte plástico, ¿no? En lo que Van Doesburg, en este caso esta taxonométrica con los planos, hacía en la arquitectura. Van Doesburg después va a ser profesor de la Bauhaus, y en lo que Rietveld, ¿no?, planteaba en cuando tienen que desarrollar una vivienda. Y es muy importante esta idea de la teoría, porque por ejemplo Van Doesburg desarrolla la idea de la flexibilidad en las nuevas unidades de vivienda. Y, y Rietveld, cuando tiene que proyectar una casa, que la casa es para la señora Schroeder, que es una señora que enviudó, quedó viuda y vivía en una casa más grande, y que se pide hacer una casa más pequeña para sus 3 hijos. Entonces, uno ya más grande se va a ir, entonces prácticamente el programa. Entonces ahí es donde uno trata de asociar todos los temas. O sea, fíjense que esta pequeña casa uno puede hablar de un montón de temas de la arquitectura. ¿Por qué? Porque partimos de una base teórica más general, que es la pertenencia a este nuevo estilo, a este vestigio, ¿no? A una idea más general de una teoría. O sea, sin este movimiento, ahí cerré la cortina, me da sol de frente, sin este nuevo movimiento, una de las vanguardias artísticas de ese momento, esta casa no hubiera surgido. Ahora, tampoco hubiera surgido esta casa, como no hubiera surgido la casa Curuchet, sin un programa de necesidades, ¿no? Sin un usuario concreto como la señora Schroeder, ¿no?, que le pide a un arquitecto, y le dice: mire, se murió mi marido, estamos medio en la lona, nos quedamos sin la entrada, tenemos que vender la casa grande, nos vamos a mudar a un terreno más pequeño en la periferia de Utrecht. O sea, entonces Rietveld entendió perfectamente el programa y dijo: bueno, ¿cómo puedo hacer en una pequeña casa, un lote muy pequeño? Esta casa yo la visité, es hermosa, y está pegada a la casa, hay como una autopista. O sea, imagínense cómo se construye, estaba en la periferia de esa ciudad de Utrecht. Y uno analiza el sitio, ¿no? Es el final de una línea de casas viejas construidas de manera en ladrillo. Y bueno, entonces Rietveld, perteneciente a este movimiento de Stig, bueno, aplica lo que Van Doesburg desarrolla en esta revista, son números que van saliendo mes a mes, que es el concepto que ahora lo que yo voy a hacer hincapié, que va a ser un continuo de todos estos ejemplos que vamos a ver, que es el concepto de flexibilidad espacial. Ese es un concepto nuevo, ¿no? Es un invento, la flexibilidad espacial, ¿no? Miren esta planta, que una planta de arquitectura, como si fuera un mueble, ¿no? Un mueble que yo abro y cierro el cajón. Una planta de arquitectura puede hacer, ¿no?, lo que es arriba y lo que es abajo. Eso es un invento, es totalmente innovador. Inclusive es un invento cuando uno lee, cuando Rietveld cuenta cómo proyectó la casa. Él cuenta esto, él cuenta que la hizo como era carpintero, y él la diseña como si hubiera diseñado un mueble. Y él cuenta que la casa la diseña de adentro hacia afuera. Hizo una maqueta, ¿no?, de todos los elementos. No es una unidad. La cama es parte de la pared, porque la cama pivotea y se va hacia la pared. Y me hace acordar mucho a muchos de los procedimientos que hicieron ustedes cuando hicieron la habitación. Fíjense que instintivamente Rietveld dice lo mismo que hicieron casi todos ustedes cuando hicieron la habitación. ¿Cómo pusieron las camas? ¿No? Pues la pusieron casi contra la pared para generar el máximo de lugar posible. Entonces este armado me parece que es muy interesante, ¿no?
Fíjense a lo que logra. Pero, o sea, no se llega a esto de un día para otro, se llega a esto con una teoría muy fuerte detrás. El otro tema, que es interesantísimo de esta casa, es que tanto el piso, como las paredes, como el techo, está diseñado, está diseñado como un mueble, está diseñado como un volumen entero. Y sin lugar a dudas hay una correspondencia enorme entre lo que Mondrian, ¿no? Ese cuadro que está ahí abajo, veía, ¿no? La pintura como arte autónomo, que también encerraba una idea nueva, ¿no? La desaparición del marco del cuadro, por ejemplo. ¿Qué está diciendo Mondrian cuando el cuadro no tiene más marco? Y el blanco del cuadro se extiende, el blanco del cuadro se extiende por fuera del cuadro, ¿no? Es la misma idea que Rietveld, ¿no? Rompe el ángulo, ¿no? La ruptura de la caja, cuando lo vamos a ver después en teoría, esa misma idea de que el espacio es fluido, que el espacio no termina en donde termina mi casa, donde termina el interior. De la misma manera que ustedes, con continuidad total, como han dibujado, el espacio de ustedes no termina en su lote de 12 por 12, ¿no? Sigue en el pasaje, y el pasaje sigue en la 115, y la 115 sigue en el espacio cultural. Y Rietveld, ¿qué hace? Hace la maqueta primero. Y dice, recién dibujo el plano para darle la indicación al constructor para hacer la casa. Y eso es muy interesante también, porque es el carácter, digamos, el proyecto es un código, es una anotación que uno hace. Es como si uno dice, yo el otro día decía, acá la veo a Coti, ¿no? A Constanza, ¿no? Es como si uno diría que la música es la partitura, ¿no? Bueno, pasa con los planos de arquitectura. La música la tengo que ejecutar, ¿no? Entonces es como si yo me quedo y digo, bueno, es como si el plano de la casa Ritter fuera la arquitectura. No, la arquitectura es esto que estamos viendo, es este espacio con la señora Ritter y sus dos hijos habitando, y moviéndolo, habitándolo de día, habitándolo de noche. Y el planta, el corte, es como dice Ritter, es simplemente un código que le tengo que dar al constructor para que construya la casa, ¿no? Como la música, cuando uno escribe una partitura, es, digo, bueno, mirá, tenés que tocar esta parte, pero el objetivo es la música ejecutada, es el sonido. Acá pasa lo mismo, y tiene que ver un poco también con la relación, por eso es tan importante el trabajo en la maqueta, el trabajo en el corte, el trabajo en la perspectiva. Y la planta es una de las tantas maneras que uno tiene, sin lugar a dudas, tiene esa métrica, tiene ese rigor que tiene la partitura y que tiene la especialización del arquitecto. El otro tema que volvé atrás, Julieta, en la planta, porque después seguimos con otro tema. Lo que hace Rietveld, bueno, es también mezclar los usos y las actividades, en el sentido que, a ver si está la planta baja, me parece que está la planta baja, vamos a poner la planta baja. ¿Hay planta baja o no? Acá está, exactamente. Y esto me parece que también tiene que ver con lo que vamos a ver hoy, ¿no? El primer tema era la flexibilidad, el segundo tema era esa idea de llevar la cultura a la vida cotidiana, y acá donde Rittel también no tiene ningún problema en mezclar las actividades de la casa, ¿no? Entonces se pregunta, ¿por qué no puede haber, ¿no? en una vivienda tradicional, cambiar los usos? Y fíjense que lo que él hace es, uno de los dormitorios de los hijos, quizás sería, eso lo supongo yo, el hijo que no vivía, que venía a visitar o que trabajaba en otro lugar y estaba esporádicamente en la casa, es el dormitorio que dice sleeping arriba a la derecha. Hay un dormitorio en planta baja. ¿Cómo organiza el programa? Me parece que es muy interesante. Un dormitorio en planta baja, con su expansión, con una entrada directa desde afuera. Hay, por otro lado, el lugar de trabajo. Hay dos lugares diferentes de trabajo. Un estudio arriba, ¿no? Hay un pequeño que dice working, que es un pequeño lugar de aseo y donde también se revelaba fotos. Una pequeña biblioteca, o sea que en esa pequeña casa ya hay
dos lugares de trabajo diferentes que pueden hacerse en la planta baja. El hall independiente, con el cual yo podría entrar a la casa e irme para arriba, como si fuera una independencia, una casa por otra. Y la cocina en la planta baja. O sea que lo que hace Rietveld, que después va a ser usado en muchas viviendas, parte el estar comedor en dos. Ahora, cuando vamos a la planta alta, ¿no? En la próxima, ven que hay, ¿no? Prácticamente es muy sencilla la partición, ¿no? Es el cuadrado dividido en cuatro partes, hacia abajo, exactamente, abajo a la izquierda, que coincide con el ángulo roto de la ventana, donde está esa mesa, está el estar de la casa, donde gana las visuales, y se entiende, esa visual es exactamente al norte y es hacia la visual donde termina la ciudad. Eso se ve, de ahí se ve el campo, de ahí arriba. El piano de la hija, seguramente, me imagino yo el dormitorio de la hija, no sé por qué, el piano, el más grande, el otro hijo atrás, y el dormitorio de la viuda Schroeder, armado de esa manera. O sea, esa casa, me parece que es importantísimo entender, ahí Julieta me está dibujando el tema, para entender también, y no quedarnos solamente porque la casa tiene millones de entradas, desde lo funcional, desde lo estético, de lo ideológico, desde lo programático. O sea, a lo que voy, que el arquitecto además le resolvió un problema a la señora, o sea, no inventó, no hizo un ejercicio formal, abstracto, como a veces se está usando demasiado, ¿no? Viciando demasiado. O sea, ¿cómo puedo proyectar algo sin contenido, sin una necesidad concreta? Bueno, podríamos hacer una clase de toda una mañana con estos muchachos que tenían mucha densidad de información. Yo les cuento que después hay mucha relación de esto inclusive con el primer capítulo del Capital de Marx, que él habla sobre la mercancía y habla sobre cómo se produce la mercancía, el concepto de fetichismo de la mercancía, el concepto de la nueva objetividad. Hay un montón de contenidos que esta gente manejaba y que fueron sintetizando en esta forma. O sea, cuando Rietveld muestra cómo está construida la silla, ¿no? Esa silla que a uno le hace acordar hoy, no sé si ustedes, IKEA es una cadena holandesa, sueca, de muebles, de diseño de muebles, donde uno compra en un kit una silla de diseño, y más, en la caja viene la silla, viene la herramienta, cómo se va armando, ¿no? Pero estos tipos eran precursores de esto, y en la silla Rietveld está diciendo, mirá, yo te muestro cómo se construye la silla, la podés hacer vos, con, con estas maderitas y se arma. Es un poco, a ver, diríamos, es puro valor de uso y cero valor de cambio la silla en el sentido de Marx. No tiene nada de fetiche, o sea, no hay ninguna decoración, no hay ningún elemento de la silla que esté por fuera del elemento que la construye. Por eso que Van Duesburg después empiezan a tener muchos contactos, se llama también el Stil o el neoplasticismo, se llama también constructivismo, ¿no? El constructivismo holandés, y empiezan a trabajar con el constructivismo ruso porque muestran cómo se construye el objeto. De la misma manera que Rietveld muestra cómo se construye la casa, esa casa está clara, ¿no? Este es un plano de ladrillo, pero es una pared, ¿no? Esta columna es de hierro, nos empieza a aparecer cómo los elementos están ensamblados, están construidos. Otro personaje complejo, interesante, que también nos interesa plantearles, que lo van a ver, es Le Corbusier. Y Le Corbusier no fue ajeno a esta integración entre las artes visuales, la técnica y la arquitectura, ¿no? Ahora vamos a ver el ejemplo de Le Corbusier, y bueno, el diseño de objetos también, ¿no? Pero fue muy importante para Le Corbusier los desarrollos que él hizo en el campo de la pintura, en el campo del arte.
Le Corbusier hasta las 2 de la tarde se dedicaba a pintar todos los días en su estudio, y el estudio lo abría a las 2 de la tarde. O sea, hay un montón de temas que sin lugar a dudas él los resolvió en el campo del purismo, en el campo de la pintura. Le Corbusier tenía su taller de pintura y él recién a las 2 abría el estudio de arquitectura. A las 2 estaban todos en fila esperando que él abriera el estudio, el que llegaba tarde no le hablaban todo el día, y trabajaba de 2 de la tarde a 8 de la tarde. Pero durante la mañana él se dedicaba a pintar. Él se dedicaba a pintar porque seguramente muchos de los elementos formales los iba investigando en el campo de las artes visuales y en el campo de esa autonomía que tiene el tema, en este caso, el purismo. No voy a entrar ahora en detalle, pero el purismo surge como un movimiento pictórico, como otra corriente de las artes visuales, que también tiene nacimiento, como el neoplasticismo, surgen de como de un desmembramiento del cubismo, ¿no? El cubismo, y Le Corbusier, en cierta manera, trata de separarse y de ver de otra manera la realidad. Fíjense que cómo veo la realidad, cómo veo el mundo, cómo veo el espacio, ¿no? Y lo veo de la manera que estas figuras, y es cierto que cuando uno está viendo una figura, ¿no? A ver, yo veo una guitarra, ¿no? Como está dibujando ahí Le Corbusier, o veo una botella, ¿no? O veo una guitarra puesta en un sentido, puesta parada y puesta en vista. Automáticamente nosotros, el hombre moderno, cuando veo y la veo en perspectiva, o la veo como la veía Picasso, yo sé que la guitarra tiene esa forma. Automáticamente el ojo, ¿no? Transforma la realidad y la sistematiza, ¿no? Entonces, cuando yo veo un cuadro renacentista en perspectiva, me doy cuenta que ese edificio es rectangular, porque yo ya conozco la perspectiva. No me imagino que, que, que los objetos son de manera de rombo. O como cuando me paro en una calle y viendo los árboles, sé que los árboles son iguales, o los faroles de la luz son iguales, pero los veo de manera más chicos. Entonces, lo que va haciendo el Corbu, y que tiene que ver muchísimo con lo que él después desarrolla, sobre todo en la casa de Corbuchet, y lo que va tomando en otras obras, ¿no? Es desarrollar esa idea del purismo y la idea de generar planos que se van interceptando, ¿no? En el medio de los planos, pero en realidad sigue siendo como si fuera un dibujo en corte. Por eso que es muy interesante el desarrollo que hace Le Corbusier en el purismo, o Ozenfant, para cuando uno está dibujando una vista, una fachada. Es importantísimo. De la misma manera que es importantísimo, a mi entender, Mondrian, cuando uno tiene que componer una lámina. O sea, hoy el arte gráfico, ¿no? o el diseño en artes visuales, o el diseño de una página de web, o una página de diario, no sería el mismo si no hubiera aparecido el neoplasticismo, no hubiera aparecido el cuadro Mondrian. De la misma manera, en ese cuadro, ¿no? Mondrian dice, bueno, ese cuadrado rojo es el elemento principal. Bueno, sin lugar a dudas, cuando uno tiene que hacer una entrega de un concurso, ustedes una entrega de arquitectura, a veces se la damos nosotros, hecho el armado, a veces sí, a veces no, pero esa composición, ¿no? Se la damos a Mondrian, ¿no? O sea, ¿cómo compongo? ¿Dónde está lo principal? ¿Cómo compongo el cuadro? Lo recuadro en negro, con las rayas negras que separan una imagen de otra, un color del otro, dejo los bordes al corte, ¿no? No los encierro. Bueno, ahí aparece todo un tema también de las artes visuales. Fíjense en esta hermosa pintura de Le Corbusier, ¿no? Cómo usa en un mismo plano, y cómo ese plano, ¿no? Con el color y la forma, va dando esa idea de profundidad, que es una idea dificilísima de lograr, y que también es difícil de lograr, ustedes ahora con los medios estos digitales, pero que también a la larga uno está haciendo un corte, ¿no? Una vista de arquitectura, una fachada, está trabajando con ese nivel. La casa Ozenfant, bueno, es casi un extremo, ¿no? Cuando uno dice
vivienda y cultura? Bueno, porque es el lugar donde vive el pintor y el lugar donde y el taller del pintor. Es casi obvio, este corte que vemos, donde Le Corbusier, en el fondo de ese pequeño pasaje, ¿no? En un barrio de París, eh, trabaja en corte, ¿no? Es como que la casa del pintor es ese dúplex, que está dentro, planta baja, y el taller está arriba. Entonces ahí es donde de manera obvia está unida, ¿no? El modo de vida y la cultura y el arte, ¿no? O sea que no hay una diferencia entre el taller y la obra de arte. Pero si ustedes se fijan, la escalera caracol que está puesta por fuera de la vivienda, que se ve en la foto de la vivienda, se ve en la maqueta, ¿no? Ahí justo en la maqueta no está, empieza, ¿no? Empieza a trabajar, y fíjense en la vista, ¿no? Como un objeto, ¿no? Como un objeto, como si fuera una botella, como un objeto geométrico que se interpone, ¿no? Sobre ese plano, ¿no? Que él compone, ¿no? Le Corbusier, la fachada de la Casa Senfant. Si ustedes analizan después esta fachada, yo ahora no la traje, está en el libro Hacia una arquitectura, tiene un trazado regulador, que es el mismo sistema que usaban los renacentistas, que empezaron a usar Alberti, que empezaron a usar Nerezzi para las fachadas, o sea, la sección áurea, o sea, está esa composición compleja que Le Corbusier hace en el campo plástico, en el campo de la pintura, en el campo de esa obra de arte, es la misma composición que ustedes, nosotros los arquitectos, hacemos sobre el plano de una fachada. Por eso que adrede la fachada de la Casa de los Infantes es plano, inclusive el vidrio está en el mismo plano, no hay profundidad, ¿no? Es como el plano de la tabla. Él cuando habla del purismo, dice, les voy a mostrar una pintura plana, ¿no? Está orgulloso de la idea plana de la pintura, pintada sobre una tabla de madera y con colores puros, como él dice, está como con colores puros, ¿no? Aparece, no hay ninguna opción, que es como cuando un arquitecto, cuando él componía una fachada. Si vamos a ver, o sea, lo que voy es esa correspondencia entre, decíamos hoy, vivienda y cultura, y cómo el modo de habitar, ¿no? Es como la idea de decir, bueno, ¿cómo puedo incorporar a un habitante dentro de esa obra de arte que es esa fachada, que es esa casa? Y todos, cuando Le Corbusier realmente era un maestro, todos los elementos de la visión, todos los elementos del ojo, del punto de vista, ¿no? Subjetivo del hombre, son puestos en escena para mejorar esta calidad espacial, para mejorar, digamos, estos modos de habitar y mejores maneras. Cuenta Le Corbusier que cuando visita Pessac, ya construido, el barrio de vivienda obrera, de acá pasamos a otro tema, que también es interesante. Anteriormente vimos que tanto la señora Schroeder como Joseph Fan, ¿no? Eran pintores, era una señora, era un comitente. Y acá nos vamos a incorporar también a otro tema que tiene que ver al usuario masivo o al usuario que no lo conozco. Cuando uno está haciendo, ¿no? Un conjunto de viviendas, está haciendo un edificio. Yo no sé quién lo va a habitar, ¿no? Es un usuario genérico. Entonces ahí también, por eso es tan importante la flexibilidad espacial. Estoy seguro que la casa Schroeder la puede habitar la familia Schroeder, la puede habitar otra persona, pero también tiene que ver ese producto, seguramente el producto del arquitecto es diferente, si está haciendo una vivienda, como están haciendo ustedes ahora, una vivienda es parte de una vivienda colectiva y se va a poder repetir, en el caso de ustedes 4 veces, en el caso de Le Corbusier N veces, ¿no? Entonces ahí es donde también aparecen otros elementos de la cultura. Pierre Francastel decía, ¿no? Dividía, ¿no? Como cultura y civilización, ¿no? Entonces hay como que el espacio está conformado por elementos que vienen de la civilización y elementos que vienen de la cultura. Entonces, Le Corbusier fue un maestro en el sentido que estaba entre los dos elementos. No se olviden que él, además de inventar un poco el sistema Pilotti, el sistema dominó, él en un momento trabajaba en una fábrica de ladrillos, o sea, producía ladrillos. Y esos son los elementos de la civilización, los elementos de la
de la producción, ¿no? Entonces es tan importante una columna hecha en hormigón, una columna hecha en hierro, para estos modos de habitar, como una teoría sobre la visión, ¿no?, del neoplasticismo, o una teoría de la visión del purismo, ¿no? Entonces acá es donde Le Corbusier congrega, ¿no?, este concepto de cultura y civilización. Y les contaba, Le Corbusier, cuando se acerca al complejo, originariamente él había pensado que todas iban a ser blancas, las casas, ¿no? Esa idea de la máquina de habitar blanca. Y realmente cuando visita la obra no le gustó nada, ¿no? Se dio cuenta que se aplastaba un plano con el otro. Además, yo creo que en Burdeos, donde está construido eso, no hay sol, ¿no? En el sentido del invierno, no hay luz y sombra. Entonces, sin lugar a dudas, que tenía una sensibilidad visual impresionante, y no le gustó nada, no le gustó nada las casas como habían quedado. Eh, y entonces, eh, ¿qué agarra ahí? Agarra algo del neoplasticismo, sin lugar a dudas. Las transforma en planos. Entonces hace una paleta de colores que él tenía en la cabeza. Es el celeste, es el verde, es este rojo y el blanco. Y si ustedes ven, el verde está como pintado en la medianera, ¿no? Como diciendo, bueno, lo que va a separar son los verdes. Eh, y empieza también, todos los elementos que decíamos hoy, de la cultura, del arte, son tomados para llevar adelante este complejo de viviendas que es PESAC. Y acá es donde también aparece, es un poco lo específico que estamos trabajando, ¿no? Él había inventado el sistema dominó. El sistema dominó es un sistema de hormigón armado, una grilla de 5x5, ¿no? Y ese sistema dominó es un poco lo que está arriba, ¿no? Ese dibujo es de vuelta, es un invento, es genial lo que hace. A partir del hormigón armado, ¿no?, a partir de los elementos de la técnica, y fíjense en cómo ahí arriba a la izquierda, aparece el primer modulito, ¿no?, de 5x5, ¿no?, en el esquema, ¿no?, el gris, ¿no? Ese módulo lo pego uno al lado del otro, y tengo dos viviendas. Después, bueno, los voy asociando como un dominó, como una ficha de dominó, y me va modulando, ¿no? Entonces, por eso, en el módulo de 5x5 pongo está el comedor, la escalera, y en un medio módulo de 250x5, ¿no?, pongo el lugar donde la casa se aparea con el dormitorio, ¿no?, dos dormitorios arriba, y en la planta baja de esta casa pongo la pasante, taller. Y la pasante al fondo del otro, donde se puede guardar la camioneta, y son casas de 4 pisos, por ejemplo. Aparece una casa construida sobre dos muros, ¿no?, sobre dos muros eh, que me dan la estructura, y en el otro sentido de los 5 tengo una viga de 5 metros, ¿no?, donde abro de punta a punta la ventana, ¿no? Es de una síntesis enorme y apareados las casas. El sistema de circulación es muy fluido, tengo una escalera, ¿no?, que en un momento me lleva al cero con el primer piso con el segundo, y el segundo me hace salir, ¿no?, en la tercera planta, ahí está, perfecto, me hace salir por fuera de la caja y me lleva a la terraza jardín, ¿no? Entonces aparecen acá ya elementos, ¿no? Él desarrolla dos criterios. Estas viviendas, que se llama vivienda Citroën, que dice que se tiene que producir en serie como se produce un auto, ¿no? El tema de la metáfora de la máquina de habitar, que es otro elemento de la cultura, de vivienda y cultura, ¿no? O sea, cómo cerrar en ese momento. Estamos hablando de la pintura, arte visual, pero también está el arte, el diseño industrial, el automóvil, los objetos de uso, los objetos mecánicos, ¿no?, incorporados en la vivienda. Y Le Corbusier decía, ¿cómo puede ser que se estén fabricando autos en serie y no podamos hacer casas en serie? ¿No puede haber una cultura, ¿no? Él decía del Citroën, ¿no?, el Citroën y los partes del auto, y por qué las ventanas de las casas no pueden cerrar de la manera hermética que cierran las ventanas de un automóvil. Y desarrolla estas dos teorías. La casa Citroën, que es la que vimos anteriormente, que deriva del sistema dominó, de ese sistema
de 5x5 de estructural, que ese sistema es infinito, ¿no? Puedo hacer una casa, dos casas, ¿no? Puedo ir generando, puedo hacer PESAC. Andate para atrás y vemos la composición urbana de PESAC. A ver, ahí está, ¿ven? Ahí abajo. Puedo hacer eso. O sea, fíjense que las partes y el todo es como una integración, es como una colonización del espacio. Ese sistema módulo de 5x5 va mutando y se va transformando primero en dos tipologías diferentes, ¿no? Las que son, y después en tipologías también urbanas, ¿no? En el sentido de ese sistema. Es un sistema muy racional. Él pensaba que se iba a poder hacer con premoldeados de hormigón, prefabricados, ¿no? Esa luz, esa viga de 5 metros y ese muro de 5 metros, muro portante, y lo desarrolla. Lo desarrolla para un industrial, un industrial amigo de él, que producía y que estaban en línea con esta nueva idea. Y el otro invento que hace Le Corbusier es el sistema de los 5 puntos de la arquitectura, ¿no? Ese es otro invento, que se los dejo como deber, los 5 puntos de arquitectura, ¿no? Ya nos anticipamos a uno, ¿no? La terraza jardín, el techo, el piloti, ¿no? La planta libre, esto que habíamos visto en Ritven, ¿no? Un mismo plano, ¿no? Que puede hacer de noche formado cerrado para que se transforme en dormitorios, o de día puede ser llevado a un uso continuo. Fíjense la galería de las casas esta de Weissenhof, ¿no? La planta de arriba es una vivienda muy sencilla, ¿no? En ese momento, una vivienda social. El debate era cómo el estándar mínimo de vivienda, el Congreso de Arquitectura Internacional del año 1929, ¿no? Demuestra Le Corbusier que en 50 metros cuadrados, poco menos de 50 metros cuadrados, podían vivir 4 a 5 personas, ¿no? Ese estándar mínimo de vivienda, para producir en serie, ¿no? La enorme déficit de vivienda causado por la Primera Guerra. Y aparece este contenido, y este contenido de flexibilidad, ¿no? que se buscaba, de racionalidad, de sistematización. Al mismo tiempo, estas casas estaban construidas en una exposición también para probar, como si fuera una maqueta en uno, ¿no? Estas nuevas viviendas, que implicaba cambiar los códigos de construcción de la época también, ¿no? Imagínense que en esa época las alturas mínimas de una habitación eran 4 metros, 3,50 después, y bueno, y estos arquitectos tenían que convencer a los funcionarios, es lo que nos pasa ahora a veces nosotros en obras particulares cuando vamos a llevar un plano, ¿no? Bueno, hay medidas que quedan y dicen, bueno, ¿pero por qué? Si el Corbusier demostró que 2,26 o 2,40 son medidas que se pueden habitar. Entonces, esto se construyó también para poder establecer nuevos criterios espaciales, que tiene que ver también con una nueva cultura, ¿no? Una cultura de lo mínimo, una cultura de una nueva familia, ¿no? De poder desenvolver cosas que antes se hacían en espacios más grandes, más caros, ¿no? En espacios más chicos. Y Le Corbusier desarrolla, como invitación, Gropius lo invita en Weissenhof, en esta exposición de vivienda social en escala 1 en 1, participa con estas dos tipologías, con lo que ven a la izquierda, la vivienda Citroën, que es un poco la idea de estos cuatro niveles de uso que vimos en PESAC, conformada por esos dos muros portantes y por esa luz de 5 metros, y la vivienda, estas apareadas, que él muestra, es la primera vez donde él construye y teoriza sobre los 5 puntos de la arquitectura. Esos 5 puntos de la arquitectura lo aplica por primera vez en esta vivienda, interés social, después lo va a aplicar en la Villa, lo va a aplicar en la Casa Coruchet, ¿no? Pero cómo empieza a aparecer esta teoría. De vuelta, hay acá una continuidad espacial interesantísima, y me parece que estos dos muros que conforman esta vivienda, ¿no? La Casa Citroën, muestra la posibilidad que esta vivienda pueda entrarle, o sea, esa escalera, con la escalera circular, ¿no? Circulo por dentro de la vivienda y después por la otra escalera que se me pone debajo de esta escalera exterior, y también puedo entrar por afuera. Es muy interesante. Casi también en la misma línea de Ritven, ¿no? Es una casa que puedo entrar desde el nivel 0, pero también puedo subir una escalera exterior y entrar en el primer piso, o seguir subiendo por fuera
y llegar hasta la terraza jardín. Esta doble acceso a la vivienda, ¿no? Tiene todo también una idea de flexibilidad y una idea del uso alternativo que tiene la vivienda. Me parece que también es un elemento muy interesante para atraer a nuestro problema. Aparece el piano, bueno, etcétera, etcétera. Acá el tercer ejemplo, y con esto cerramos un poco lo de lo que son las vanguardias fundacionales, ¿no?, de la modernidad, ¿no? Cuando ustedes lo pueden ver en historia, o cuando sigan entendiendo un poco de dónde viene la cultura moderna, uno podría pensar, ¿no?, que, digamos, desde 1900, ¿no?, antes de la Primera Guerra, surgen como dos líneas, el cubismo y el dadaísmo, ¿no? Como dos proto-vanguardias. Del cubismo, fuimos viendo cómo del cubismo después surge, ¿no?, el neoplasticismo, va el constructivismo, surge el purismo, y el dadaísmo va también, ¿no?, con Marcel Duchamp, va a ser en línea, va a ser ya directamente la correspondencia directa con lo que hoy es el arte moderno, con lo que es la participación del usuario, lo que es la obra de arte que está sin terminar, en continuo movimiento. Y del dadaísmo surgen también otras corrientes que tienen que ver con el expresionismo, después va a ser el expresionismo abstracto, y fíjense qué diferente, ¿no?, esta composición pictórica de Kandinsky, ¿no?, a lo que ha sido Mondrian, y convivían, ¿no?, en la misma época, en el mismo lugar, ¿no?, lo que va a ser el expresionismo, en donde la realidad ya no pasa por una abstracción o por una objetivación de los objetos, sino por una interpretación propia, expresiva, ¿no?, y una composición libre de objetos dinámicos sobre el plano, ¿no? Entonces hay una ruptura, hay un equilibrio, ¿no? Sin lugar a dudas, ustedes ven el cuadro de Kandinsky, hay un equilibrio, ¿no? El círculo de arriba y el cuadrado perspectivado rojo de abajo están generando como un sistema, pero ya ese equilibrio, esa simetría, no está dado por elementos iguales, ¿no?, como se daba en la arquitectura clásica, como se da en la repetición, sino se dan dando elementos que componen diferentes participaciones en el plano. Esta ruptura total de las líneas bases. Esto también es llevado a la arquitectura. Estas casas para los profesores de la Bauhaus, desarrolladas al lado de la famosa escuela de diseño. La Bauhaus la vamos a ver después en teoría 2 como edificio, pero empieza a aparecer con esta estructura dinámica, ¿no?, como este equilibrio dinámico, ¿no?, entre la yuxtaposición de volúmenes, y tiene que ver con una idea de visión, con una idea tiene que ver con una idea de recorrido, tiene que ver con una idea de tensión entre las partes, ¿no?, que también tiene que ver con una idea de cultura, de cambio, de movimiento, ¿no? Entonces, acá también Walter Gropius con Marcel Breuer y Kandinsky o Paul Klee también genera esta especie de vuelta, de unión o de fusión entre las artes visuales y la arquitectura. No voy a desarrollar ahora el tema, pero estas obras que están viendo, ¿no?, este pasaje con la casa para profesores de la escuela de la Bauhaus, están al lado de esta famosa escuela de la Bauhaus, en donde un poco como síntesis, ¿no?, de esa idea de integrar la totalidad de la vida, ¿no?, llevar la totalidad de los objetos y de la situación de la vida como una obra de arte. Esa escuela de diseño de la Bauhaus, ¿no?, se unificaba vestimenta, música, danza, artes gráficas, producción de muebles, arquitectura, urbanismo. ¿Me olvido algo más? De política, sin lugar a dudas, como estaba Hannes Meyer, ¿no? Por algo, Hitler lo primero que hizo cuando asumió fue destruir el edificio, le puso un techo de teja, y esta vivienda anterior que vimos la demolieron, ¿no? Y esta
esta composición dinámica, ¿no? Esta rotación que hace Gropius de esta tipología de vivienda. Es interesantísimo este dinamismo, ¿no? Y estas cajas que van rotando, van girando, ¿no? Y van generando dinamismo, y al mismo tiempo va generando ciertas necesidades de privacidad que necesitaban de generar estos espacios. Hay un crítico de arte, Giulio Caro Argan, que tiene un libro muy interesante sobre la historia de la Bauhaus, y, y él llega a una conclusión que lo mismo podemos aplicar a estas viviendas. Yo no puedo entender esta vivienda si yo no voy girándola alrededor. O sea, yo necesito caminar alrededor de esta obra para ir entendiéndola, ¿no? Y fíjense en cómo va, fíjense qué diferente que es el plano de Le Corbusier, ¿no? El plano del purismo, ¿no? La fachada plana de la casa Osenfant, ¿no? Qué diferente es eso. Yo acá necesito, sí o sí, recorrer 360 grados de la obra para entenderla, como, ¿no? Esa idea de espacio en forma de aspa, ¿no? La idea de ese remolino. Y eso tiene que ver con una situación totalmente, tiene que ver con tiempo, espacio de arquitectura, tiene que ver con la tercera dimensión, tiene que ver con que la arquitectura la entiendo cuando la voy recorriendo, cuando voy mirando. Dibujen esta planta y traten de hacer diferentes perspectivas a medida que van girando, ¿no? Y van a ver que son múltiples vistas que van a tener de estos volúmenes, ¿no? Que van saliendo, van entrando, y la riqueza volumétrica, la riqueza de luz y sombra que va teniendo cuando uno lo va girando. Cuando pasamos a Latinoamérica, eh, siempre es todo un tema, chorros de tinta se ha escrito sobre esto, entre cuál es la influencia entre la modernidad europea y la identidad latinoamericana, ¿no? O cómo el movimiento moderno se integró en Latinoamérica. Sin lugar a dudas, todo esto empezó en México, siguió por Brasil y después por Argentina, ¿no? Pero sin lugar a dudas, a ver, la primera obra de arquitectura vanguardista moderna, en el sentido que es contemporáneo, ¿no? O'Gorman es un arquitecto irlandés, pero que se instala en México, y a ver, no es que sea influido, es contemporáneo al movimiento diríamos, de esa idea de la vanguardia como cultura y modo de vida. Este es un caso parecido a lo de la Osenfant, ¿no? Acá, ¿qué más unión, ¿no? Entre la vivienda y la cultura que la misma casa de Frida Kahlo y de Gordo Rivera y de Diego Rivera, ¿no? ¿Qué más esta casa en donde vivió León Trotsky, ¿no? Donde Stalin lo mandó a asesinar a León Trotsky, estaba habitando, estaba siendo refugiado el gobierno de Cárdenas en México, lo había refugiado Diego Rivera. O sea, ¿qué más unión, ¿no? entre arquitectura, entre vida, cultura, política, etcétera, etcétera, que estas dos obras? Y ahí es donde hay una fusión total, ¿no? Entre estas casas, entre O'Gorman, que es el arquitecto, que sin lugar a dudas es una influencia notable en la obra de Le Corbusier, acá, ¿no? Hay una... Bueno, sin lugar a dudas, uno puede tomar muchísimo de la casa del estudio Osenfant, ¿no? De Le Corbusier con los sheds, en estas dos viviendas. Pero acá hay a ver, acá es donde lo que uno dice, bueno, ¿cómo llevar el arte a la vida cotidiana? O sea, ¿no? Una fusión total entre el artista y el espacio, ¿no? La casa, son las dos casas, era muy especial, Frida y Diego Rivera, una casa para ella, una casa para él, casa estudio. Uno era muralista, ¿no? Uno hacía unas cosas impresionantes, padre del muralismo mexicano, con Siqueiros, ¿no? Después, bueno, después después podemos hablar de política también, ¿no? Y se portaron muy mal los muchachos en algún momento. Eh, pero bueno, eh, y, y bueno, y qué interesante, ¿no? La casa de ella, la vivienda roja, la casa de Diego Rivera, la vivienda azul, y cómo
perdón, la azul es la de ella y la roja es la de Diego Rivera. Y bueno, y cómo la idea del espacio, ¿no? Se va dando de esa manera en donde el trabajo, ¿no? y la unidad de vivienda está fusionada. Pero después me parecía muy importante también que O'Gorman utiliza también toda esa técnica creada en Le Corbusier, sin lugar a dudas, ¿no? Del módulo, la grilla, ¿no? El módulo, en este caso no es 5x5, es un poco más chico, ¿no? Pero cómo toma la idea de Le Corbusier, la idea de espacio, de flexibilidad espacial y la composición de la planta, ¿no? La composición del cuadrado, los espacios sirvientes, los espacios servidos, y la idea de esa escalera que es parte de, como en la vivienda de Osenfant, ¿no? Es parte también de la espacialidad de la casa, y también tiene, ¿no? Es como una cita totalmente a Le Corbusier, la escalera que después sale por fuera del volumen, y esa escalera que después sigue hasta arriba, ¿no? ¿Alguno estuvo en esta casa? Yo creo que sí, ¿no? De los docentes creo que sí, ¿o no? ¿Vos, Constanza, estuviste? No. No, es una deuda pendiente. Bien. Bueno, acá también, ¿no? Porque cuando uno llega a la casa, a estas casas ahí en las afueras de Ciudad de México, claro, es como un oasis, o sea, no todo el mundo, la ciudad no está construida así, de esta manera. O sea, es como una especie de espacio singular. Y un poco lo que nosotros estamos también haciendo en el taller, ¿no? Esto está insertado en un contexto mayor que es más complejo, que hay mucho de arquitectura popular, hay mucho de arquitectura sin arquitectos, ¿no? Y no es así toda la realidad, ¿no? Pero un poco lo que estamos trabajando, cómo insertar estos objetos que tienen ese mensaje, ¿no? En una realidad que está hecha mucho más compleja, que está construida de otra manera. Algo que me gustaba de O'Gorman también es la utilización eh, de la lectura, que él se anticipa sin lugar a dudas lo que después va a ser. O sea, imagínense que cuando O'Gorman construye esta casa, por eso que también hay una lectura enorme de ida y vuelta entre vanguardia europea y lectura latinoamericana, que es la vanguardia europea, porque O'Gorman se está anticipando a lo que después Le Corbusier va a desarrollar, lo que se llama el brutalismo, porque si bien él toma la forma purista de Le Corbusier, o la casa como máquina de habitar, él a la casa no la pinta de blanco, la pinta con los colores que, digamos, sin lugar a dudas, Diego Rivera y Frida lo deben haber ayudado a usar, pues son los colores la paleta de colores de la arquitectura mexicana, ¿no? Esa arquitectura que venían de la tierra, venían de los celestes, o sea, de ese color, ¿no? Él incorpora esa paleta de color. Sin lugar a dudas también está lo de Pesac, de Le Corbusier, ¿no? Esa nueva paleta de color, pero además utiliza el material. Si ustedes ven el interior de la casa, las viguetas están a la vista, o sea que hay también como una incorporación al brutalismo, ¿no? Lo que va a ser después el material en su expresión en el hormigón, ¿no? El hormigón a la vista, y si ven una imagen interior, que creo que de las que tenemos acá no está, pero van a ver las losetas en los techos, acá se ve un poquitito, la vigueta, ¿no? Las losetas de ladrillo están a la vista en los interiores de los techos, ¿no? Andan por ahí. Bueno, este es otro ejemplo que a mí me gustaba, donde en ese sentido se va a dar esta idea de ese traslado entre las artes visuales, en este caso la obra de Frida Kahlo y la obra de Diego Rivera, y esa integración con la arquitectura. Vemos que no es una linealidad, ¿no? Como era obvio en el caso de Rietveld, o era obvio en el caso del purismo, pero sí que hay como una connotación o como una correspondencia. Kusama, no es, yo ahí está mal escrito, disculpen, ¿no? Que ahí dice, creo que dice, ¿no? Kazuma, no, es Kusama la pintora, ¿no? Que después vamos a ver. Y Kusama, una artista plástica contemporánea, ¿no? donde sigue sin lugar a dudas esta idea de la vanguardia, ¿no? de que tenía Mondrian, ¿no? En cierta manera, decir, bueno, elimino los límites de la obra de arte, ¿no? La obra de arte invade la realidad,
llevado hasta a un sistema donde estos lunares me van invadiendo el espacio, ¿no? Salen del cuadro, saltan del cuadro y empieza con esa obsesión, ¿no? de estos círculos de diferentes colores, ¿no? Y me invaden la totalidad de la realidad. O sea, destrozo cualquier unidad de criterios. Esto me está diciendo también a nivel de la ideología, a nivel de la cosmovisión, diciendo no hay nada cerrado, está todo por verse, ¿no? Esta artista, ¿no? Japonesa, ¿no? Cuando uno va a ver una obra de ella, que no entra al museo y empieza a ver la puerta, la misma puerta del museo está intervenida por ella. O sea, empieza a intervenir, empieza a salir el arte, inclusive de su lugar, inclusive rompe los límites inclusive de la arquitectura misma. Y me parece que, inclusive, si ustedes ven Mondrian, van a ver que Mondrian también sigue avanzando y van a ver composiciones de Mondrian que tienen mucho que ver con esta planta de esta casa Moriyama también. O sea, hay muchas composiciones de Mondrian que tienen que ver, fíjense en esta casa Moriyama, donde el arquitecto japonés, ¿no? Lo que hace es partir cada uno de los elementos de la vivienda, ¿no? En una unidad, ¿no? Entonces son rectángulos libres, elimina el límite del terreno, como Mondrian eliminaba el cuadro, como Kusama sale a la realidad, y al mismo tiempo, ¿no? Elimina el terreno, ¿no? Es una continuidad total entre la vereda, la calle peatonal y los usos de la vivienda. Y parte de la vivienda en cada pedazo, ¿no? Cada habitación es independiente, la cocina, el baño, hasta la bañera del baño es independiente, como si fuera una pileta. Y irónicamente, a ver, yo no sé si es irónicamente o que él cuando le han preguntado sobre esta idea, no, dice que justamente era lo que se necesitaba porque cada una de las habitaciones tiene autonomía, la gente puede entrar y salir cuando quiere, y el dueño estaba contento porque puede alquilar una habitación por horas, por día, para generar un montón de actividades. Con lo cual, a ver, la idea de vivienda, de público-privado, lleno y vacío, ¿no? Está puesta en tela de juicio también, con este proyecto de Moriyama, como la idea también de arte de Kusama. Ahí donde también está, sin lugar a dudas, el arquitecto, ¿no? Al estar colonizando el espacio del terreno con las diferentes actividades, ¿no? Una composición muy, muy diferente a lo que se estaba dando como una idea de casa, ¿no? Como una idea total de integración interior-exterior, está en cierta manera siendo el mismo criterio que en cierta manera hace Kusama cuando ese cuadro original empieza a invadir la totalidad de la sala, ¿no? Uno se mete adentro de la obra de arte, piso, techo, ¿no? Pared. No es diferente la idea de Ripper en la casa Schroeder de la idea de esta instalación que hace Kusama, donde hace conceptualizar, vivir adentro de esa obra de arte, vivir adentro de ese uso, de esa integración. Bueno, acá un poco tiene muchísimo que ver en la arquitectura japonesa, eso no nos olvidemos que el nacimiento de la arquitectura moderna vía Frank Lloyd Wright en Estados Unidos y vía Mies van der Rohe, el neoplasticismo en Europa, tiene mucho que ver con estas costumbres japonesas, ¿no? A la izquierda, ¿no? Con la casa japonesa, con estos pisos, tatami, y estos planos corredizos, y en cierta manera nuestra artista, Kusama, también nos está dando un poco de cierta manera esa idea, ¿no? de estallar la unidad, ¿no? La unidad de criterio, ¿no? El ventana al caos, diría Castoriadis, ¿no? O el caos como una realidad a convivir, a conciliar, ¿no? A entenderlo, a amigarnos con lo aleatorio, a amigarnos con lo impredecible, ¿no? Es lo que nos está diciendo esta artista. Y lo que está también diciendo Moriyama en esa casa. Tadao Ando, ¿no? Tadao Ando, otro arquitecto japonés, contemporáneo, ¿no? El uso del hormigón, ¿no? En Japón, tema del sismo,
y en una pequeña casa, muy pequeña, muy pequeño terreno, un terreno que me animaría a decir que la mitad de chico, o más de la mitad de chico del terreno que tienen ustedes, ¿no? Fíjense cuántas cosas se puede hacer en un terreno que debe tener 4x12, este terreno, no tiene más que eso, ¿no? Parte, ¿no? Los 12 metros lo parte en tres módulos de 4 aproximadamente, pero un poco fíjense lo que es la calidad del espacio de esta casa, en donde también, como la Moriyama, hace salir afuera para unirse de un espacio al otro, como la vieja casa Chorizo, como la casa de Pablito Murase, siempre la doy como ejemplo, ¿no? Que separa la casa en dos cuerpos, y para ir de un cuerpo al otro salgo, me mojo, tengo frío, me abrigo, ¿no? Imagínense en Japón, en este lugar, que a veces hay nieve. Bueno, a propósito, meto el interior, meto la naturaleza dentro de ese patio, y la fuerza que tiene ese patio, ese espacio, ¿no? Entre los dos lugares, ¿no? Donde la escalera, ese puente de hormigón, y bueno, y logro esta verdadera obra de arte en un espacio tan pequeño, ¿no? Donde la totalidad del terreno, la totalidad de la caja es tomada como proyecto. Sin lugar a dudas, me parece que el espacio más interesante de esta casa es el espacio que no está construido, ¿no? Es el vacío, ¿no? Como el yin y el yang, ¿no? Ese espacio, el más interesante es el vacío. Lo que construye Tadao Ando es el vacío, justamente. Es ese espacio, lugar, ¿no? Que está alimentado por esos dos lugares. Es muy interesante también Tadao Ando la síntesis ¿no? Que hace cuando hace los esquemas, y la coherencia que tiene en toda su obra. La manera que grafica también es muy importante. Acá también es donde se da una unidad entre, ¿no? la intencionalidad y la arquitectura, ¿no? La intencionalidad del proyecto y la arquitectura. El último ejemplo que vamos a ver es de una arquitecta eslovena, pero que trabaja hace mucho en Chicago, que en cierta manera, ¿no? toma dos o tres elementos que me parece que es interesante traerlo. Si ustedes ven, hay muchas páginas y muchos sitios también que tienen que ver con la mujer arquitecta, la mujer profesional, ¿no? Donde Soca, ¿no? También participa en esos foros, en donde es su vivienda y su lugar de trabajo, ¿no? Aparece una foto de ella también trabajando en su estudio, en la planta de este medio nivel, y, y haciendo trabajando viviendo, ¿no? Con su familia, con sus hijos, y aparece también un criterio que es muy actual, ¿no? De la posibilidad de conciliar el trabajo y la vivienda, ¿no? O sea, por eso la unidad de vivienda, ¿no? La unidad de trabajo, en este caso es casa-estudio. Y tiene mucho que ver también con la tradición, ¿no? Porque ella reinterpreta las viviendas del entorno, las viviendas de la zona de este barrio de Chicago, donde ella inserta su unidad de trabajo. Y fíjense en el estudio de ella, el estudio de arquitectura de ella, cómo está integrado, totalmente integrado a la vereda, al espacio público. Le saca el partido a ese medio nivel que tiene las casas inglesas, ¿no? El patio inglés, ¿no? De las viviendas históricas, ¿no? Y logra el medio nivel, ¿no? El estudio de arquitectura y la casa de ella en el nivel de arriba, ¿no? Me parece que también trabaja con algún tema del medio nivel, que también es interesante. Les recomiendo analizar esta casa. También la arquitecta desarrolla unos sistemas sustentables, se llama Zero Energy, la vivienda que ella tiene, es un estudio de viviendas que con el viento, ¿no? Se van autorreciclando, el movimiento de unas turbinas, o sea, está también, o sea que no está trayendo problemas de la disciplina que tiene que ver con la nueva situación de la mujer profesional, toda la situación de lo ambiental, o sea, nuevas lecturas que me parece que son los nuevos contenidos, ¿no? No tendría sentido quedarnos con las vanguardias
de entreguerras o de preguerras, sino ir avanzando y preguntarnos hoy, ¿no? De la misma manera que le preocupaba a cosas que preocupaba a Mondrian, cosas que preocupaban a Le Corbusier, que nos preocupa hoy. Creo que estos dos temas, lo ambiental, el tema de la situación de la mujer en la profesión, ¿no? Que ya son más las profesionales arquitectas que los arquitectos, o sea, se ven en la matrícula de la facultad, o sea que también va a haber una arquitectura y es un debate que está armado recién, ¿no? Y bueno, los dejo acá abiertos, tienen bastante para ir avanzando con este tema. ¿Qué tenemos, Julieta? Seguimos, parece que acá terminamos los ejemplos exteriores, me Sí, acá parece, ¿no? terminamos. Sí, Bien, acá terminamos un poco la parte central, el tronco de la charla que tenía que ver con esta reflexión de vivienda y cultura, y lo que nos claro, queda es un poco una mirada a lo hecho en el año 2019 como un perfecto. ejemplo, como una referencia Sí, concreta del trabajo. porque, a ver, nosotros con Verónica, con Julieta y con el resto de docentes, cuando pensamos este tema, en cierta manera, pensamos también en este trabajo que hicimos en el 2018, que es diferente, pero fue parecido, porque fue un pasaje de viviendas en la calle, muy cerquita de donde estamos 2019, ¿eh? trabajando ahora. 2019. 2019, perdón, ¿no? Y hace un siglo eso, nos veíamos las caras, nos tocábamos, nos podíamos tocar, podíamos hacer una maqueta. Era Terrible. otra época. Era. Bueno, pero muy cerquita de acá, ¿no? Porque la manzana está enfrente, prácticamente la manzana que está en diagonal a esta manzana. En diagonal está en 48, 1 y 2, 48, 47, 1 y 2, y ustedes están 46, 1 y 115. También en el fondo de un pasaje eh, desarrollamos una vivienda, en este caso es una vivienda en planta baja, terreno de 9 por 18, ¿no? Y que después se compartían, eran dos terrenos de 18 por 18, pero también es la idea del fondo del pasaje. Este es un dibujo de Hugo, ¿no? Sí. Sí, es un dibujo de Hugo, con inserto 4 proyectos de alumnos cuando terminamos Claro, el ejercicio. qué lindo dibujo, Hugo, ¿eh? Cada vez dibujas mejor. Eh, es un dibujo de Hugo donde está inserto, claro, exactamente la manzana. Y acá tiene que ver de vuelta, o sea, estamos haciendo como una especie de bucle o de círculo, ¿no? Vamos cerrando la clase con nosotros, ¿no? Con nuestro producir, con nuestra reinterpretación. Pero acá fíjense en estos tres dibujos, ¿no? Qué interesante. A la izquierda, esa idea axonométrica, esa idea de abuelo de pájaro, conceptualizar ese tejido mixto de la ciudad que decíamos, ¿no? ¿Dónde estoy insertando esta vivienda casi que entro peatonalmente, ¿no? A la casa, en este caso en casas de planta baja, ese pasillo existente y en el corazón de Manzana desarrollar esta actividad? Y el dibujo de abajo, ¿no? Esta especie de corte perspectivado también, ¿no? Le saco la tapa a la casa para entender, en este caso, esta casa con 3 pabellones, con 2 patios, ¿no? Entonces, no lo puedo comprender de otra manera, tengo que hacer esa transposición, esa operación abstracta para poder contar el proyecto, ¿no? Para poder entender el espacio. Esa persona que va a habitar ese proyecto está en ese lugar y comprende, ¿no? Que esa casa tiene 2 patios, comprende, ¿no? Que en el módulo de atrás tengo, en el módulo de adelante puedo tener el lugar de trabajo, en el módulo del medio puedo tener el estar y en el módulo del fondo puedo tener el lugar de dormir. Pero está entendida la unidad de vivienda como unidad de uso, ¿no? De actividades que se van dando en ese espacio, ¿no? Que es uno de los temas que van a ir desarrollando ustedes a medida que vayan avanzando en el proyecto. Y acá lo que trajimos es un poco para ver cómo estudiantes, ¿no? También de primer año utilizaron criterios gráficos, ¿no? Criterios, en este caso va a ser seguro, sin lugar a duda la entrega va a ser muy parecida. La diferencia es que seguramente nosotros vamos a tener una planta más, para una escalera. En este caso,
pero como estamos con lo mismo, ¿no? Estamos con arriba a la izquierda, la inserción de estas unidades de vivienda en la manzana, abajo en el sector del pasaje, la vista, diríamos, más fenomenológica del lugar, con las preexistencias, concepto de patio, el concepto de lugar de uso interior, y fíjense la plantita de arriba, ¿no? La modulación, lo que es abierto, lo que es cerrado, está muy claro, ¿no? El arbolito dibujado redondo, ¿no? Los 3 árboles son los 3 patios, los elementos del uso, ¿no? Prácticamente no tiene nada que envidiarle a esa casa que hizo Carabando, ¿no? Donde el patio, el vacío y el lleno tiene tanta fuerza y tanta importancia. Sigamos. Bueno, entonces volviendo, ahora cuando Horacio vuelva, porque pensé que estaba callado porque quería que dejáramos correr las entregas, tenemos un poco este recorrido de algunos proyectos del 2019, en donde también hay una interpretación del usuario distinta en cada uno, en el modo en que descansan, en el modo en que estudian, o que esto era una vivienda para estudiantes, muy cerquita del polo de facultades de la UNLP. Entonces van a poder ir recorriendo también distintas interpretaciones a este mismo tema. Nosotros en un momento pensábamos, bueno, es muy distinto, tiene toda la cuestión de lo urbano, la manzana, el pasaje, pero ustedes, bueno, tienen como más densificado la cuestión del trabajo, o sea, necesariamente van a tener que desarrollarse en 2 niveles, eso les va a dar otras relaciones espaciales, pero podía servir un poco para ver trabajos de otros compañeros, compañeras y compañeros de otros años que podían aportar a la relación con el ejercicio. Entonces, un poco tomamos estos ejemplos en ese sentido, como todo el material, para que puedan seguir acercándose al tema, ¿no? Porque nosotros el lunes 6 tenemos el esquicio de ideas en donde uno va a empezar a tener que posicionarse, ¿no es cierto? Ahora a los docentes los invito a, si se desmutean y quieren un poco, cerramos entre todos. La idea, esta clase estaba pensada para el lunes y que después de la clase se quedaran todos trabajando sobre la clase, porque tiene ejemplos que son mucho más cercanos al ejercicio en sí, son más cercanos que los propios referentes que usamos para estudiar. Entonces, supuestamente, ahora nos quedó un poquito descompaginado, vamos a tener que hilvanar esto que vimos hoy entre las 18 obras, con tranquilidad, podemos ver cómo hoy lo podemos reelaborar. Estaría bueno que estos ejemplos los incorporen, porque son muy ricos, son muchísimo más cercanos a nuestro ejercicio que los otros 18, por eso por ahí no los dimos tanto como estudio, sino más como reflexión teórica, o sea que estaban abiertos desde la teórica estos ejemplos. A mí me pareció buenísima, la verdad, porque me parece que es muy interesante esto de relacionar el arte, el oficio, todos los elementos que contribuyen a la creatividad, ¿no? Que la arquitectura está nutrida por tantas vertientes que muchas veces, a veces en la vorágine o en el mismo ejercicio del pensamiento no somos conscientes de todos los elementos culturales que influyen a la hora de proyectar. Entonces me pareció que... Tal cual, y era... No, que eso, la voluntad de Horacio, cuando él me decía, yo quiero que los chicos, que los estudiantes entiendan que la cultura es como parte formativa de la disciplina que están abordando, y que está impregnada toda la arquitectura, atravesada por la política, por el arte, o sea, por todas las cuestiones que hacen a la cultura en general, y después... Por eso ahora lo que vos decís, que qué bueno que te haya quedado eso, porque realmente esa fue la intención de Horacio, que ellos despierten su creatividad también desde la reflexión integral de su conocimiento, no desde la resolución de un problema porque, o sea, desde una cuestión técnica solamente. Tal cual.
sí, a mí me pareció que en ese sentido quedó re claro, inclusive a uno mismo también lo llena de otras cosas, ¿no? Cuando ve el arte y la arquitectura como, digamos, tan claro, ¿no? Tan expresado de una manera tan clara. Inclusive yo pensaba, ¿no? Que uno podría hacer un ejercicio casi de memorización, de decir, bueno, ¿cuáles son los elementos que yo tengo así como muy impregnados, ¿no? Mi mejor película, mi mejor tema musical, ¿no? La poesía que más te llegó al corazón, la foto que más, no sé. Y digo, en función de todo eso uno termina creando algo. Como sellos que uno tiene guardados, que a veces no son conscientes, que siempre están vivos a la hora de crear. Está bueno eso. ¿Se me escuchó o estaba...? Se te escuchó perfecto, Ara. Ah, bueno. Bueno, entonces, anímense a ¿te apagó mi...? Ah, no, me fui para atrás. Anímense, ¿quieren hacer algún comentario? ¿No? Bueno, seguimos, Julián, por ahí en los grupos es más fácil trabajar Sí, esto. exacto, tal cual, tienen el trabajo, no quiero forzarlos, o aparte de Horacio, bueno, se ve que no ha podido volver a conectarse, pero bueno, un gran abrazo, tenemos una semana más de trabajo sobre estas cuestiones que hacen como a un bagaje un poco más teórico, y como ya comentamos, la idea es el 6 de septiembre, hacer el esquicio de ideas, pero tener eso en mente cuando uno estudia los referentes y cuando vuelve a ver la teórica, porque el objetivo de todo esto es que después ustedes puedan trasladarlo a sus propios proyectos. O sea, todo este mes tiene sentidos y después uno puede tomarlo, ¿no? O alguna cosa de todo esto. Con ese objetivo es que hacemos todo. Bueno, un abrazo. Gracias, Nos vemos. Juli, beso. No, gracias a ustedes, a todos, a todas. Besos, chau, chau. Chao.